Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Nicolás Cruz y en nombre de la Alianza Comunicación y Pobreza los saludamos y agradecemos su compañía en esta nueva versión del Seminario Comunicación y Pobreza. Nuestra alianza ya tiene 16 años de existencia, buscando contribuir al cambio de mirada de los medios de comunicación que nos permita acercar la opinión pública a una comprensión más integral del fenómeno de la pobreza y las estrategias para superarla. Sin prejuicios, sin imitación y sin discriminación. Actualmente esta alianza está conformada por la Fundación para la Superación de la Pobreza, Servicio País, la Fundación América Solidaria, la Comunidad de Organizaciones Solidarias y la fundación que dirijo que se llama Base Pública. Estamos felices de recibir sus comentarios y preguntas en el chat y en redes sociales y estamos usando el hashtag medios y confianza. Hashtag medios y confianza. Y esta actividad quedará también disponible posteriormente en Facebook para quienes no puedan conectarse hoy día y puedan verla luego. De esta forma queremos darle la más cordial bienvenida al seminario Momento Político y Medios de Comunicación. ¿Dónde fue la confianza? ¿Dónde se fue la confianza? Queremos centrarlos en el análisis sobre el rol de los medios de comunicación tienen actualmente y tendrán en el proceso de recuperación social y económica y sobre todo en el restablecimiento de la confianza de la ciudadanía en las instituciones, incluso los mismos medios. Este tremendo desafío de salir de una crisis de los medios en general, sabemos que además se despliega en un contexto complejo, con una crisis sanitaria medianamente estabilizada, pero siempre incierta, y cambios políticos y constitucionales profundos. Es por eso que nos parece pertinente este año orientar una conversación en la que hacemos converger la mirada desde los medios, la política y el mundo territorial, donde también vemos que surge un espacio interesante en el rol que están cumpliendo las organizaciones de la sociedad civil. Y para analizar estos escenarios, agradecemos mucho que hoy nos acompañen estos invitados tan destacados que les presento a continuación. Es un gusto presentar a Isabel Rodríguez. Isabel Rodríguez, directora de programación de TVN, quien actualmente encabeza el nuevo proyecto programático del canal. Muchas felicitaciones, Isabel. Espero que el desafío sea inmenso para nuestra televisión pública. También quiero presentarles a una amiga, Doris González, fundadora de Ucamao y trabajadora social, quien durante toda su vida se ha ligado a la organización y a la promoción de la calidad de vida y el trabajo territorial y está inaugurando un proyecto que es extraordinario. Gracias, Doris, por estar junto a nosotros. Y Juan Pablo Luna, doctor en Ciencia Política en la Universidad de Carolina del Norte, profesor titular del Instituto de Ciencia Política y Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar hoy día con nosotros. A partir del 18 de octubre en adelante, se ha constatado una profunda falta de conexión entre las conversaciones instaladas en la agenda nacional y las verdaderas necesidades y urgencias de los ciudadanos que sufrían en lo cotidiano. Estaban invisibilizadas aparentemente estas manifestaciones de una ciudadanía que quería ser escuchada y que los medios de comunicación aparentemente no la estaban visibilizando. Desde entonces los medios de comunicación han sido profundamente interpelados en su editorial, ¿cierto? En las voces representadas, los contenidos expuestos y en la manera en que se abordan las problemáticas sociales. La crisis sanitaria vino a agravar ese escenario con medios que además debieron realizar su labor con menos recursos humanos y técnicos y tuvieron que adaptarse a este nuevo contexto. Es probable que la crisis de confianza de las instituciones que se venía nutriendo por diferentes vías desde hace una década, inequidad, endeudamiento, colusión, corrupción, haya afectado directamente a los medios de comunicación, sobre todo por estallido social. Se cuestiona que los medios tradicionales no hayan puesto en jaque el poder interpelado por la ciudadanía en las calles, ¿no? En algunos momentos fueron cuestionados por la cercanía con el poder y el tratamiento de los temas y fuentes. Muchas veces vimos incluso manifestaciones afuera de los medios de comunicación, profundizando más esta disociación entre la ciudadanía y los medios. De igual forma sabemos que en esta cuarentena el rol de los medios de comunicación se ha vuelto extremadamente relevante. El consumo de televisión no solo ha aumentado significativamente, sino que lo ha hecho en una composición de audiencia mucho más diversa de lo que los medios estaban acostumbrados. Entonces, la primera pregunta para abrirle a los tres, y me gustaría comenzar con Isabel, cierto que es directora de programación de TVN. ¿Cómo ven los medios, la política y el trabajo territorial
están reaccionando a este nuevo contexto. Entonces, particularmente, Isa, tú desde los medios de comunicación y también si quieres abordar temas de política y del trabajo territorial o desde las comunidades, ¿qué visión tienes acerca de este nuevo contexto que se nos abre? Yo, gracias Nicolás por la invitación, gracias también por darme la oportunidad de conversar y de presentar en el fondo como este proyecto de programación de TVN en este nuevo contexto. Yo creo que hay dos momentos que han sido muy reveladores obviamente para todo el país, pero también para nosotros como medio de comunicación, como canal y dentro del universo de los canales de televisión como el canal público, ¿cierto? Que es en primer lugar, a partir del 18 de octubre, que si bien uno podría decir que nos pilló a todas las instituciones sin haberlo visto venir, creo que en ciertos espacios y en ciertos círculos y en pequeños espacios programáticos sí habían temáticas, se estaban instalando ciertas temáticas que daban cuenta de esto que se estaba gestando a nivel de la sociedad civil, especialmente este cuestionamiento al poder y más que al poder institucionalizado, también a las formas de hacer y de proceder y de ser sociedad, ¿no? Efectivamente, desde el mainstream o desde los medios en general, no se estaba viendo esta molestia, esta fragilidad, y creo que eso fue un quiebre o un punto de inflexión importante para todos los medios de comunicación, especialmente para la televisión. Y luego la pandemia, cuando todavía no se alcanzaba como a reorganizar este sistema de medios después del 18 de octubre, viene la pandemia que nos pone en una posición distinta, porque efectivamente hay una necesidad de información y la gente de alguna forma se vuelca en la televisión, pero también para tener información, pero sin recuperar necesariamente esa confianza como una entidad en la que efectivamente, a la que efectivamente le creo, confío en las voces que están presentes, etcétera. Entonces, nosotros hemos ido recogiendo de alguna manera en distintos espacios de programación ese sentir. Es difícil mostrar cambios en la televisión como de un día para otro. Creo que hemos ido trabajando en recoger esta sensación de desprotección o de orfandad, escuchando a las audiencias. Nosotros tenemos en espacios editoriales importantes, la televisión en general, pero en espacios de programación como por ejemplo las 5 horas de un programa matinal, los programas más de servicio durante la tarde, además de los noticieros, tenemos una audiencia femenina muy importante. La pandemia le ha pegado a las mujeres de una manera diferente, obviamente, a la de los hombres, de manera mucho más profunda también. También tuvieron una voz durante el estallido social y el 18 de octubre, reclamando por sus derechos y por una presencia que tampoco estaba teniendo de manera equitativa en la televisión. Entonces, hemos ido trabajando para que una propuesta programática que se construya a partir de la televisión pública venga a responder algunas de esas necesidades de cambio. Eso como el diagnóstico, o sea, como explicarte que desde la televisión creo que fueron dos momentos que antes de que se reordenara como quiebre o como escenario de statu quo que había antes del 18 de octubre, antes de que eso se volviera a su lugar, que efectivamente daba cuenta que no estábamos representando de manera, no sé, fidedigna o de manera representativa lo que la gente quería ver a los distintos actores, a los agentes de cambio, ver a la sociedad, a la sociedad civil, ¿cierto? Eso después del 18 de octubre cambió y antes que eso volviera a un lugar y nos pusiéramos de acuerdo en quiénes iban a ser esas voces, viene la pandemia con un cambio adicional del juego, de fondo, de las reglas del juego. Y en ese sentido hemos tomado estos dos momentos para tratar de construir un camino a mediano plazo. Creo que también quedó un poco en el pasado el poder proyectar planes de a 5 años, quinquenales, no sé, porque creo que hoy día está todo tan cambiante que la principal capacidad es adaptarse a cómo está cambiando la sociedad día a día. Isa, desde la sociedad civil nosotros vimos que en el estallido muchas personas de la sociedad civil ocuparon espacios de participación en los medios. Y luego de eso
viene toda una etapa en donde entra la pandemia y luego volvimos a tener en la discusión constitucional un poquito los mismos de siempre, ¿verdad? Sí. Digamos, en pantalla, recogiendo poco a estos nuevos rostros que emergieron políticamente de la lista del pueblo y otros grupos, ¿verdad? Pero luego parece que los medios se volvieron a acomodar al poder, o a los mismos de siempre, como se dice. ¿Cómo ves ese tránsito? ¿Cómo podría ser permanente la participación de nuevos actores en los medios de comunicación? ¿Y cuál es la brecha que los separa? Yo creo que pasa por, o sea, depende del espacio desde donde uno responde, ¿no? Creo que todavía hay un escenario separando un poco lo que es noticias de programación y donde hoy día siento que los canales estamos de alguna manera mostrando una editorialidad aparte de las noticias, que las noticias también tienen una lógica, los noticieros en general, una lógica diferente en términos del pluralismo y de la representación política, que además TVN responde también a un mandato, digamos, de pluralismo que está recogido en la ley y que en el fondo tiene que cumplir con ese mandato legal, desde un espacio editorial que creo que hoy día, o sea, que antes era muy poco editorial, hoy día los matinales, por ejemplo, se han vuelto un espacio súper editorial, donde está instalada esta discusión política, donde otras figuras, y a veces también los de siempre, van a conversar lo de siempre, a entrar en conflicto y a mostrar en el fondo una polarización que a ratos vemos en otros estudios o en otras plataformas que no están. Cómo los medios, o particularmente cómo TVN, se hace cargo de eso, tratando de tener a otros actores discutiendo de esos temas relevantes. O sea, hoy día nosotros estamos tratando de apostar por discusiones en términos, por ejemplo, del matinal, discusiones que son relevantes para la gente con una perspectiva un poquito más amplia y no desde la discusión legislativa en el Congreso, que si uno piensa presentar un proyecto y ese proyecto no representa más que su afán político por figurar, un nuevo trato relacional también, donde efectivamente representantes o voceros validados desde el terreno puedan venir a aportar su conocimiento. O sea, hoy día efectivamente tenemos otro tipo de fuentes y estamos tratando de generar el espacio para que ese tipo de fuentes desde la sociedad civil, con una validación desde el terreno, puedan estar presentes hablando de estos temas que son los que le importan a la gente, ya sea en seguridad, en territorio, por supuesto en pobreza, en el tema de género. Creo que por ahí hay un espacio que hay que generar, porque lo demás es la misma forma, porque haciendo lo mismo no vamos a llegar a ninguna parte diferente, digamos, o sea, vamos a llegar al mismo resultado. Exactamente. Y Doris, tú que estás en el territorio, que organizas permanentemente a las comunidades en torno a sus brechas sociales y a sus tremendos desafíos públicos, ¿cómo has visto tú el territorio y cómo ha sido esta relación con los medios de comunicación? Eh, bueno, primero agradecer la invitación, Nico. Creo que esta es una tremenda instancia de conversación, de reflexión y que además nos sirve también para el momento que estamos viviendo como sociedad y como país. Ahí creo que hay varias cosas que mencionaba Isabel que son re importantes para lo que estamos viviendo. En eso yo creo que lo primero también es reconocer el rol que han jugado los medios de comunicación, digamos, para todos nosotros, para todas nosotras, que cumple un rol informativo, pero también de entretención. Entonces, y es súper importante, porque a veces, incluso en el sentido común, está como, lo dijeron en la tele, entonces la verdad, así como, es un medio súper importante, y que hasta hace algún tiempo yo lo verbalizaría como un relato inexistente en un espacio que era tan importante como los medios de comunicación, las movilizaciones masivas, este trabajo territorial que se ha venido desarrollando durante muchos años, porque esto del trabajo territorial que se comenzó a mostrar en los medios de comunicación o que parecía que era más relevante en algún momento de nuestra historia, no existía antes, pero sí existía.
Entonces, esa invisibilización que teníamos las organizaciones, el trabajo territorial en los medios de comunicación, era parte de este reclamo, de estas muchas denuncias que existieron desde antes, pero que no las veíamos en ese escenario y en esa plataforma tan importante que, por ejemplo, a nosotras, particularmente desde la lucha por la vivienda y la ciudad, nos ayudó a mediatizar un problema tan importante para la sociedad como era el problema de la vivienda, la situación actual de vivienda en nuestro país. Y claro, y tuvimos que irrumpir, así como de mala forma, lo podríamos decir, porque era la única. En la Alameda, con General Velázquez. Claro, no nos invitaban a los programas de televisión a conversar. Pero, oye, pero salías en todos los matinales, Dori. Sí, eso sí, mira, de verdad, nosotros decíamos así como, bueno, vamos a aparecer en cadena nacional en la mañana porque lográbamos llamar la atención de los medios de comunicación y a su vez también de la ciudadanía. Entonces, eso se transforma también en una herramienta súper importante porque otras organizaciones y otras mujeres pobladoras también decían, chuta, también somos nosotras las que estamos ahí, no son solo las chiquillas de Lucamau. Entonces, eso que se vino generando durante mucho tiempo, yo creo que durante el estallido algo se logró, algo los medios de comunicación se abrieron a ese momento, hubieron mucha más diversidad de voces también, y que era uno de los reclamos principales. Acá el estallido social que se produce en nuestro país, esta revuelta, decía, bueno, queremos participar, queremos ser parte de las decisiones, queremos ser parte del proceso que está viviendo nuestro país. Yo creo que ahí estábamos al debe y sin ninguna duda que la pandemia también vino como a estabilizar o a descomprimir esta presión que teníamos como sociedad. Y que los medios de comunicación de cierta forma como que vuelven un poco a su normalidad, pero también ahí quería referirme a lo que decía Isabel y que tiene que ver con esto de que en los matinales se habla de política, algo que antes no se hacía, y claro, podemos decir que en su mayoría están los mismos de siempre, pero por lo menos ya se están tocando otros temas que antes no se hubieran tocado y que son importantes también para la ciudadanía. No solo queremos entretención en los medios de comunicación, que es necesaria, también queremos información, también queremos debate que ayuda al proceso constituyente que estamos viviendo en nuestro país y que las organizaciones y los movimientos sociales hemos ayudado a generar también estas transformaciones que sin estar en los medios de comunicación como insertos necesariamente, hemos también empujado la transformación. Queremos mucho más, sin ninguna duda, estamos al pendiente todavía, y creo que hay que abrir más espacios también ahí de discusión y de reflexión que no solo miren al territorio, a las organizaciones, como un tema así, como cuando dicen, bueno, vamos a ir a conversar con tal comunidad y hacemos una cadena así como un poco teletonesca, que bien, que se haga, pero que no sea solo eso, sino que se profundice mucho más en el trabajo cotidiano que se realiza de las comunidades, que es autogestionado además y que es tan necesario en los procesos de transformación sociales. Gracias, Dori. Juan Pablo, ¿cómo ves este tránsito en que nos cuenta la Dori y yo muchas veces la vi queriendo irrumpir en la esfera pública con una organización, en la Alameda con General Velázquez, muchas mañanas para estar presente en los medios de comunicación, como una forma de expresión política, lo que está muy bien? Los medios seguían en esta discusión como en Narnia, ¿verdad? Y ahora como que la cosa se transformó, ¿verdad? Los medios empiezan a cambiar la agenda, personas desde los territorios se empiezan a incorporar en los medios de comunicación. ¿Es suficiente lo que está pasando? ¿Y cómo estás viendo los medios de comunicación en este nuevo escenario? Bueno, gracias Nicolás y gracias por la invitación. Es un placer compartir el seminario con ustedes. A ver, yo creo que antes de ver si es suficiente o no, a mí me gustaría hacer como una cronología de lo que nosotros vemos en términos de la investigación, ¿no? Como en términos de una línea de tiempo, ¿sí? Antes del 18 de octubre, los medios eran de las únicas instituciones en Chile que mantenían ciertos niveles de legitimidad social, ¿sí? Y inmediatamente después del 18, se politiza la cobertura de los medios y se politiza desde la ciudadanía
una cobertura por parte de los medios que es percibida como protectora del status quo, protectora de la élite, protectora del sistema, ¿sí? Y eso genera, y esto nosotros lo tenemos medido, y el efecto, digamos, es bien brutal. En términos, nosotros lo medimos en términos de cuánto la gente comparte noticias de los medios tradicionales chilenos versus medios alternativos que empiezan a ganar tracción en estos días del estallido, ¿no? Chile Oculto, Piensa Prensa, Gamba, ese tipo de medios, ¿no? Y hay un efecto brutal en el cual estos medios nuevos explotan en términos de lectoría, en términos de shares y likes en Facebook, mientras que los medios tradicionales tienen un pic enseguida del estallido y bajan rápidamente, ¿no? Y empiezan a circular en estos nuevos medios, y en estos medios, digamos, que desde los medios tradicionales muchas veces se argumenta que circulan noticias falsas, que viralizan información no chequeada, etc. Empiezan a circular también, digamos, memes y argumentos respecto a los medios tradicionales, la televisión, los diarios, como medios de la élite, ¿no? Y como parte de esta coalición de abusadores, para ponerlo entre comillas, ¿sí? que se politiza con el estallido, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es lo primero, digamos, ¿no? Y me parece que eso, y Isabel lo puede decir mejor que yo, es un shock para el sistema de medios. Hubo canales apedreados, hubo rayados fuera de los canales, etc. Y creo que a partir de ahí sí se ve un intento de los medios tradicionales, sobre todo en televisión, ¿sí? De digamos, reconectar con este Chile que estaba fuera, digamos, y que estaba, digamos, como movilizándose en contra de la cobertura tradicional. Por otro lado, yo sigo viendo, por ejemplo, a los medios tradicionales escritos, ¿sí? Como básicamente todavía reproductores de una burbuja de contenidos con la que la élite tradicional se cuenta cuentos respecto a la sociedad. Y creo que esos medios siguen marcando la pauta, también de los canales, de los programas políticos, ¿sí? Más allá de que hay ciertos indicios de renovación en los matinales, a mí me parece que, por ejemplo, lo que hace el canal La Red, de alguna manera es un intento por empatizar también con bastante, digamos, arriesgado por empatizar con esta nueva sensibilidad, y es un intento que funciona relativamente bien. Me parece que luego, digamos, hay como de este empuje inicial, y estoy de acuerdo con lo que ustedes planteaban, hay como una recesión, tal vez marcada por el ciclo electoral, por la discusión de la constituyente, donde vuelven las caras de siempre, donde vuelve una distribución bastante binominal de los participantes en los paneles, etc. Así es como lo vemos desde fuera del sistema, digamos, o sea, como quienes de alguna manera lo miramos para analizarlo. Isa, y en este contexto de politización y viendo la diferenciación entre los medios de comunicación, ¿cuál crees tú que es la responsabilidad o cuál es el enfoque que la televisión pública, ¿no?, deberá considerar en digamos, en este enfoque, en este nuevo momento que estamos viviendo? Es súper atingente, porque recogiendo algo que decía Juan Pablo, efectivamente creo que desde la televisión se han producido estos intentos de representar estas nuevas sensibilidades, pero a mi juicio, desde la televisión pública también estamos nosotros llamados a cumplir otro rol. O sea, nosotros no podríamos estar necesariamente cumpliendo el rol de lo que quizá hoy día editorialmente está intentando instalar la red, porque también es parte de la misión pública de TVN representar todas las voces y no transformarnos como en un parlante populista de explicarle o de representar
la rabia, la molestia o el descontento sin ninguna salida. Entonces, en ese sentido, hacia dónde estamos tratando de construir nosotros, precisamente hacia una programación o hacia espacios de conversación que permita llegar a acuerdos y estimular el diálogo de alguna forma. Eso es lo que hemos tratado también de instalar en el matinal de manera súper progresiva. Como les digo, los cambios en televisión son difíciles de instalar primero, de realizar y después de que se noten, donde estamos tratando de instalar también un trato relacional diferente, que aquellos que son nuestros voceros y nuestros profesionales, conductores, porque también estamos tratando de desterrar el concepto de rostro. O sea, hoy día nosotros tenemos periodistas profesionales a cargo de los matinales, no rostros que son solo una cara, sino que tienen también una vivencia, una carrera profesional, que tienen, en el caso de quienes conducen nuestro matinal y en general los rostros de los matinales, ustedes ven que también cambiaron de rostros de la entretención a rostros que tienen o a profesionales periodistas que tienen una trayectoria de un terreno, algunos más que otros, pero también hacia mejorar la diversidad de temáticas que se abordan y que no todos los matinales hablen de los mismos temas todos los días, poner a disposición de la audiencia mayor conocimiento y mayor información que aporte a reducir la incertidumbre. O sea, creo que hoy día el rol de TVN en particular es generar instancias de diálogo, presentar diversidad de temáticas, pero también diversidad de voces en ese diálogo, y no salir como se dice burdamente, a incendiar la pradera y a ponerme desde el lado del líder populista, donde soy amiga de la mayoría y en el fondo estoy enojada también porque la mayoría está enojada. O sea, en ese sentido es una visión desde el rol de la televisión pública, pensando en que también nuestros conductores deben ser servidores públicos. Puede sonar súper como idealista, pero en esa línea es en la que estamos trabajando, porque ahí es donde se diferencia, o sea, ahí es donde se justifica la existencia de una televisión pública, donde en el fondo el ser humano, el chileno, la chilena, esté al centro de lo que nosotros estamos realizando. Qué interesante este enfoque, Isa, que nos cuentas respecto de los servidores públicos, ¿no? Como de una televisión con servidores públicos al servicio de lo público, ¿no? Y cómo esto pareciera entra en tensión con las mayorías, con lo que suena más fuerte, y cuál es el rol mediador, ¿no? que tiene un servidor público en esto. Y en ese sentido, Juan Pablo, te quería preguntar, en este contexto de cambio constitucional, de elecciones, ¿cuánto ves que los medios están incidiendo en la forma de la opinión pública? ¿Y cuál crees tú que es la responsabilidad o el canal que debería como construir la televisión pública en esto? Un poco tomando lo que nos cuenta la Isa, digamos. A ver, yo creo que ha sido difícil para los medios, me parece, abstraerse de las voces más estridentes del debate constitucional, ¿no? Y yo creo que en cierto sentido eso le ha hecho mal, me parece, al debate público sobre la constituyente, de alguna manera seguir generando, digamos, un clima de crispación, ¿sí? En lugar de un clima en el cual se entienda, digamos, cuál es el proceso, cuáles son las dificultades del proceso, y de alguna manera cuáles son los hitos que vale la pena subrayar, ¿no? Por ejemplo, digamos, ha habido debates en torno al tema de las asignaciones, por ejemplo, que a mí me parecen, digamos, como bien livianos y que de alguna manera ensucian y embarran la cancha, ¿sí? No tuve la oportunidad de ver hoy la cobertura de los medios, lo quería hacer, respecto a la decisión de anoche de respetar los 2/3. A mí me parece que esa es una muy buena noticia y apostaría a que se ha difundido bastante menos que
la noticia sobre las asignaciones, ¿no? Y el debate sobre las asignaciones. Entonces creo que estamos, y esto no tiene que ver solo con los medios, creo que es parte de del tipo de debate político que estamos viviendo en el país. Mi sensación es que es un debate, y lo decía Isabel en algún momento, artificialmente polarizado y polarizante, ¿no? Donde tenemos liderazgos políticos que están, por un lado, desesperados porque se están quedando sin piso y sienten que se están quedando sin piso, y por otro lado, muy poco conectados con la ciudadanía y muy poco conectados con el territorio, ¿no? Entonces, están tratando de dar palos de ciego para intentar generar, digamos, apoyo ciudadano en un contexto donde no tienen vinculación y perdieron durante mucho tiempo la vinculación con el territorio, ¿no? Y eso creo que no ayuda ni a la política ni a la cobertura de los medios, digamos, que digamos, la tienen difícil para abstraerse de esa estridencia que muchas veces es una estridencia relativamente superficial y poco relevante. Dori, tomando lo que dice Juan Pablo, ¿quién está más cerca de los territorios, de lo comunitario, de la organización? ¿La política, los medios? ¿Y cuál es la función que cumple un medio articulando quizás lo político con lo territorial, con lo comunitario? Qué difícil responder esa pregunta, Nico. Porque hoy día, claro, dentro de la interpelación que hace la ciudadanía a lo político, también están interpelados los medios de comunicación. Y obviamente esto que también describía Juan Pablo ahí con esta como sensación de lo que está pasando en la convención, o los titulares con los que nos vamos quedando y que producen una sensación que en realidad es una sensación equivocada de lo que está pasando. Entonces, esa siempre, yo he escuchado el término, no, pero es que esto vende. Entonces, a veces eso que vende, escuchan, también nos produce un daño como sociedad que es bastante difícil de remontar, sobre todo en un proceso que costó tanto tiempo, en un proceso constituyente que no puedo dejar de mencionarlo además, que costó vidas, que hubieron mutilaciones a partir de lo que sucedió en octubre del 2019. Entonces, la profundidad con lo que se está mirando, lo político, los medios de comunicación también de cierta forma se lo farrean, creo yo. Y lo estoy diciendo bien desde afuera, pero es también lo que nos gustaría a nosotras, a nosotros, que hubiera una mayor profundidad al tratar los temas políticos, y de esa manera también podríamos ir ganando esta credibilidad que han ido perdiendo los medios de comunicación masivos, pero también ayudar a los procesos políticos que está viviendo nuestro país, porque durante muchos años se produjo una desafección a la política que se hizo muy profunda, y efectivamente no sé si llamarlo así como una élite política, pero sí un sector de la política que se alejó absolutamente del territorio, de las comunidades, de la gente. Y hoy día, de cierta forma, también estábamos recobrando un poco esa idea de la política, entender que incluso lo que hacemos desde el territorio con el trabajo social, el trabajo comunitario, también es un rol político que se está ejerciendo. Entonces acá los medios de comunicación, claro, todavía tienen un tremendo desafío por delante, y ahí yo creo que también en eso nosotras como dirigentes, como actores políticos del territorio, también vamos a tener que emplazar en ese sentido los medios de comunicación, y que se comienza a democratizar un poquito más digamos, la información. ¿Por qué lo digo? Yo a veces cuando miro sobre todo los noticieros, me parece que hay poca variedad, hay poca diversidad incluso en la información que se entrega. O incluso en los noticieros son exactamente iguales en la pauta de noticias, y tienen las noticias en el mismo momento, son bastante parecidas. Entonces, como que quisiéramos que los temas a discutir fueran mucho mayores, y ahí creo que un poquito no basta solamente con que
tratemos de sacar esa imagen de rostros de la televisión y poner gente con mayor, digamos, trayectoria, sino que también el rol del comunicador, en este caso de los noticieros, también debiera tener mayor diversidad y que incluso las noticias se lograran ampliar un poco más allá de lo que solamente vende, sino que también lo que está pasando en el territorio, en las comunidades, con la profundidad necesaria y no quedarse solo en el titular. Yo creo que ahí hay todavía mucho que hacer y ahí también como sociedad tenemos una responsabilidad hacia dónde apuntamos y qué es lo que pedimos también como ciudadanas, como ciudadanos, no como consumidores, sino que como sujetos en la sociedad. Gracias, Doris. Estamos en una nueva versión del seminario de la Alianza Comunicación y Pobreza que hemos llamado Momento Político y los Medios de Comunicación, ¿dónde se fue la confianza? Estamos junto a Isabel Rodríguez, Doris González y Juan Pablo Luna, analizando el rol de los medios de comunicación frente a esta necesidad de avanzar en una agenda para restablecer la confianza en un nuevo escenario político, en medio de tantas transformaciones que ya se vienen generando desde el estallido social y la pandemia. Y en ese sentido tengo una pregunta del público que tiene relación con el tema de la confianza. Y dice que se ha notado poca confianza en los medios de comunicación post 18 de octubre y ha surgido que las personas busquen informarse por redes sociales, lo que hablaba Juan Pablo, esto de emerger nuevos medios, ¿verdad? Sin embargo, de alguna manera se han incrementado los fake news. Sabemos que muy pocas noticias son chequeadas realmente, ¿cierto? ¿Cómo enfrentan este tema los medios y qué postura debemos tener las futuras generaciones? Muchos habló y me tocó conversar con algunos editores que salían muchas noticias, alcanzaba trending topic, una tremenda noticia, y el tiempo en que se demoraban los medios en chequearla, muchas veces se tildaba al medio de que estaba ocultando esa noticia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, Isabel, un poco que se refieran un poco los tres a este tema? ¿Cómo hacemos con las fake news, con estos nuevos medios emergentes, con las redes sociales? ¿Cuál debería ser la responsabilidad o la postura de las futuras generaciones respecto de esto? Hay muchos estudiantes viendo, ¿no? Y yo creo que es clave que los estudiantes de periodismo tengan postura respecto a estas fake news o a estas noticias de redes que muchas veces necesitan de chequeo antes de ser informadas, ¿no? Isa, si quieres partir tú. Yo creo que hay dos momentos de nuevo. O sea, creo que la pandemia efectivamente venía a la baja, la televisión, en particular los medios como medios tradicionales, pero la televisión también como el medio en el que uno se informaba prioritariamente, pero con la pandemia, con las cuarentenas, eso también se incrementó. O sea, tengo la encuesta CADEM del año pasado, entre enero y abril del 2020, se incrementó la confianza, o más que la confianza, porque creo que la confianza es un atributo mayor, pero ¿cuál es el medio de comunicación o plataforma favorita para informarte? Efectivamente, la televisión volvió a tener un espacio donde fuimos a buscar como chilenas y chilenos, y fue algo que además fue un fenómeno mundial, en que la televisión abierta en particular empezó a tener se revivió de alguna forma el valor que tenía a la hora de tener una información fidedigna, confiable y chequeada. Es evidente que existen todas estas otras plataformas y nuevos medios de comunicación que están cumpliendo con un periodismo sin maquillaje, súper bien hecho, mucho periodismo de investigación, pero que también se mezcla con efectivamente la instalación de fake news, con fenómenos que también ocupan el tema de la fake news para instalar campañas, ideologías políticas, que lo hemos visto intervenir hasta en elecciones políticas, etcétera. Entonces, creo que la principal lección que uno tiene que, me refiero como a los estudiantes de periodismo, es el rigor periodístico, el rigor también como de responsabilidad mía como ciudadana, de si yo recibo una información cuya fuente no sé, no replicarla, pero efectivamente hay un ejercicio que los medios de comunicación hicimos el año pasado, o sea, más tradicionales, digo, desde la tele en particular. Yo respondo por lo que hemos hecho nosotros desde TVN, buscar espacios de fast-checking, de encontrar la fuente de la información, de poder publicar permanentemente y de forma transparente las fuentes donde nosotros buscamos la información.
Entonces existe como una dualidad, ¿no?, entre el medio de comunicación en ir a reforzar cuáles son los valores del periodismo que se ejerce desde un periodismo transparente, sin maquillaje, sobre todo apelando a la verdad, versus también el ir a chequear estas fuentes de información, y yo como ciudadana y como parte responsable también de esta sociedad, no dedicarme a difundir estas noticias que nos llegan por WhatsApp, por Twitter, sin tener ese chequeo de información. Juan Pablo, ¿y cuánto forman a la opinión pública las fake news? ¿Cuánto inciden realmente? ¿Cómo lo ves tú digamos, este escenario de fake news? Mira, lo primero que hay que decir es que las fake news no son nuevas, ¿no? Siempre hubo fake news en política, y la información política siempre es subjetiva, y hay que olvidarse de esta idea de objetividad. Entonces yo creo que hay como de alguna manera, una exageración de la novedad respecto a este fenómeno, ¿sí? Lo que hay son más canales a partir de los cuales circulan rumores, pero estos son los viejos rumores, y eventualmente también noticias falsas publicadas por medios serios, ¿no? Entonces, lo primero es entender que tal vez circulen más, o que tengan más medios para circular, pero no es un fenómeno nuevo en la sociedad humana. Lo segundo tiene que ver con cómo atacarlo, y esto es difícil por varias razones. Digamos, por un lado, el financiamiento de los medios. Tenemos medios cada vez más pobres en términos de financiamiento, ¿no? Y medios de investigación, sobre todo, y el financiamiento para hacer investigación política e investigación periodística seria es menor. Hay mucho cut and paste, hay mucha pauta que se saca de las redes sociales, ¿no? Y eso hace, digamos, que de alguna manera la calidad de la información que circula es menos chequeada. Pero también hay y esto viene de investigaciones en neurociencia incluso, que señalan que estamos en una época en la cual, por efecto de la polarización política y por efecto de el nuevo cableado neuronal que tenemos respecto al consumo de información y de entretenimiento, la gente genera una cantidad de endorfina, por ejemplo, circulando noticias aunque sepa que son falsas, ¿no? Pero que van de acuerdo con sus sesgos cognitivos o con su preferencia política. Entonces, yo no gano nada con generar un fact-checking y generar un antídoto. Los antídotos a noticias falsas circulan mucho menos que la noticia falsa, ¿sí? Sí. Si en realidad la gente que está viralizando la noticia falsa lo hace, no porque crea que es verdadera, sino porque empatiza con el mensaje o con el objetivo de esa noticia falsa, ¿no? O porque ni siquiera hay un proceso consciente de empatía con el objetivo, sino que lo que hay es disfrutar el rumor y de alguna manera difundir ese rumor. Entonces, yo diría, la situación es bastante compleja. Al mismo tiempo, me parece que hay lógicas territoriales, hay lógicas locales que siguen siendo importantes para el funcionamiento de la política y de la política electoral. Piensen en lo que ha pasado en el último ciclo electoral y en todas estas elecciones que han generado sorpresas, ¿sí? Bueno, en buena parte de esas elecciones lo que pasa es que hay fenómenos que se dan a nivel territorial, a nivel local, que los medios nos detectan, que las noticias falsas no afectan, ¿sí? Y que terminan generando, digamos, un resultado que era imprevisible para la pauta del día anterior, ¿no? Entonces, yo diría, no exageraría el efecto de la fake news, no pensaría en que hay soluciones fáciles para este problema, y luego, digamos, en términos más personales, tendría cuidado con lo que replico, lo que difundo, y eventualmente lo que produzco si soy productor de noticias. Pero eso. Gracias, Juan Pablo. Doris, hay una pregunta aquí del público
que va un poco dirigida a la Isa, pero te la quiero hacer a ti. Y quizás, Isa, tú agarras una parte de la pregunta que tiene que ver con los medios regionales. Nosotros sabemos que TVN tiene una red de medios regionales, ¿cierto? Que han ido quizás disminuyendo su participación en el espacio, digamos, programático. Pero al mismo tiempo nosotros hemos visto, Doris, que la gente cada vez se está interesando más por las noticias que tienen que ver con las personas, que logran familiarizarse con los problemas cotidianos de las personas. Entonces, de alguna manera, los medios regionales y los movimientos, las organizaciones también se encuentran en regiones. ¿Cómo has visto tú la participación de otros movimientos y organizaciones populares en la cobertura de medios, digamos, de medios regionales? Y tú hablaste en un principio de esta cercanía a los temas y profundidad a los temas. Y eso muchas veces se puede dar mejor en una televisión regional o en medios regionales que en medios nacionales. Entonces, no sé si tú me podrías dar una mirada respecto a la importancia de los medios regionales. ¿Cuál crees tú que debería ser la responsabilidad de la televisión pública en eso y esa cobertura, digamos, regional? Y si efectivamente se da esta relación entre que la noticia me importa más cuando está más cerca mío, ¿no? Si me pudieras como reflexionar sobre esas tres preguntas, quizá algo difíciles que te hago. Sí, mira, respecto de esta idea más de noticias regionales y canales regionales, también va en el sentido de esta idea de descentralizar, porque efectivamente los medios a nivel nacional no logran cubrir esa necesidad, y insisto con esta idea de lo que más vende. Entonces, efectivamente cuando existen noticias o información respecto de lo que a mí me aqueja, me llega mucho más también. Entonces, en ese mismo sentido, yo creo que hay un rol bien importante que juegan los medios de comunicación en cada una de las regiones, que sí logra tener una mayor cobertura de lo local. Y eso también lo digo mirando desde la perspectiva de las organizaciones y los movimientos. Pero también yo creo que hay una cuestión que es importante, que creo que no estamos tocando acá, y que tiene que ver también con los medios alternativos, que se han transformado en una herramienta potente de información, y que en Chile no se potencian lo suficiente, y que más bien también existe como este sentido que reglamentan quiénes pueden existir y quiénes no. Por ejemplo, nosotros en los territorios, las organizaciones muchas veces tenemos mucho contacto con estos medios de comunicación, radios comunitarias, televisoras comunitarias que existen en regiones, que existen en la capital también, y que muchas veces logran cubrir esta necesidad que los medios de comunicación más masivos no logran hacer. Entonces ahí también yo creo que hay que mirar en este Chile que estamos, no sé si llamarlo reconstruyendo, pero sí este Chile que comienza a mirarse también de otra manera, que nos comenzamos a relacionar de una manera distinta con las instituciones, con los medios de comunicación. También potenciar este tipo de iniciativas que son importantes para las comunidades, y que también de cierta forma va a plantear desafíos a estos medios de comunicación masivos que a los que les exigimos mayor información y que potencien, digamos, lo que quiere saber la ciudadanía. Y ahí también yo creo que existe esta cuestión que es, claro, que juega con el rigor periodístico, con la responsabilidad de la ciudadanía, para que de esa manera también tengamos una diversidad mayor de medios de comunicación, una pluralidad también de la información, pero efectivamente siempre pensando en que estamos viviendo en un contexto de inmediatez que es muy grande, en un contexto donde una vez se dice, chuta, esta es la época de la posverdad, porque ahí también estoy refiriéndome a la pregunta anterior, esto de las fake news, la época de la posverdad. Pero claro, lo que decía Juan Pablo es muy claro, esto de las fake news no es un fenómeno nuevo, sino que hoy día la misma tecnología nos ayuda a que se masifique mucho más, y ahí hay esta responsabilidad, que es una responsabilidad digamos, del ámbito periodístico, incluso de las escuelas de periodismo, pero también
de la ciudadanía que también requiere más herramientas para poder saber cómo llegar a una fuente fidedigna y ojalá que logremos replicar lo menos posible, pero también ahí comparto esto porque, por ejemplo, y quizás me muevo un poco la pregunta, pero en los grupos de WhatsApp donde uno está del colegio, de los compañeros de curso, de la comunidad, del pasaje, de la cuadra, del barrio, ahí constantemente están llegando estas noticias que uno no sabe de qué fuentes son, pero dice, no, es que apareció en Facebook, no, es que yo lo di en las noticias. Entonces, ahí también, claro, hay una responsabilidad social que es muy difícil de controlar y es muy difícil de atacar para que no se siga replicando. Pero ahí yo también apelo a esta idea de que, bueno, podemos también pluralizar la cantidad de medios de comunicación y sobre todo los espacios locales que también se transforman en un elemento de sustento, de cuidado de esos propios espacios territoriales que necesitan también tener su vía de comunicación e información más local. Gracias, Doris. Hemos conversado de la necesidad de centralizar la cobertura de las fake news, del fenómeno que aprendimos que no es nuevo y que está más en el hipotálamo, ¿cierto?, que en el periodismo, por decirlo de alguna manera, de la necesidad de que los medios logren representar a nuevos ciudadanos, de sacar el foco de la estridencia respecto a la responsabilidad de la televisión pública y de alumbrar algo que dijiste, Isa, de alumbrar caminos, vías de solución, de que el contenido de alguna manera dé la mano, ¿no? Que encuentre caminos de construcción societaria, ¿cierto? Y tanto en el 2019 como en el 2020 realizamos como Alianza de Comunicación y Pobreza una encuesta de opinión pública denominada Vulnerabilidad y Nuevas Pobrezas, en la que también, como en cada estudio, abordamos temas vinculados a la cobertura de los medios de comunicación en materias de pobreza y vulnerabilidad, que dio origen a esta alianza, ¿cierto? Poner el foco en la pobreza y en la forma en que los medios comunican esa pobreza. Y se dio la paradoja de que las personas señalan informarse principalmente por televisión abierta y redes sociales. No obstante, estos medios no son percibidos como confiables, siendo la radio la que baja en audiencia pero sube en confianza, ¿cierto? La radio sigue siendo un espacio de gran confianza ciudadana. Entonces, quería plantearle a todos ustedes, ¿cuál creen ustedes que es el principal desafío que desde cada espacio, desde la academia, desde los medios de comunicación, desde el trabajo territorial, desde el estudio, deben priorizarse? ¿Cuál es el objetivo primordial para restituir las confianzas? Para que los medios de comunicación puedan ser un canal que contribuya a la construcción de una nación, de un relato o de una convivencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es como la principal acción que ustedes podrían desarrollar para que efectivamente podamos restituir esta confianza, que es la pregunta que dio origen al seminario? ¿Quién quiera partir? Puede partir. Si querés, Nico, yo siento que hoy día, después de todo lo que hemos vivido desde octubre del 2019 y todo el año pasado, los medios también hemos hecho un ejercicio de escucha. Y es curioso porque se supone que tradicionalmente en el modelo de la información somos nosotros los que hablamos, emitimos, comunicamos. Creo que al menos nosotros desde TVN, y es el camino que estamos trazando como equipo hoy día, es también hacer un momento de escucha, un espacio de escucha para reconectarnos con las audiencias. Que también, un poco respondiendo a lo que decía Dori, que efectivamente nuestra unidad de medida y el rating, que es súper vilipendiado y que es lo que vende y que es la unidad que nosotros tenemos para medir la fidelización y el nivel de alcance que tiene nuestro trabajo, digamos, a ratos nos ha quitado la humanidad de quien está al otro lado, y precisamente toda esta crisis social, sanitaria, etcétera, que hemos vivido en el último tiempo, ha hecho que hagamos silencio y tratemos de reconectarnos con lo que la audiencia y la gente allá afuera, la ciudadanía, nos tenía que decir. Y desde ahí estamos entonces girando el micrófono, llevando el micrófono a la calle para poder saber cuáles son esas ideas y esas necesidades de tema,
quiénes son los voceros que queremos poner en pantalla para representar esas inquietudes, quiénes son aquellas personas que desde el territorio están más validadas para encarnar esos temas, no necesariamente quienes nosotros como periodistas creemos que son esas personas. Lo he dicho en otras partes, compartir como el poder de la pregunta desde el periodismo, abrir un poquito a la comunidad, al territorio, a la audiencia, como se habla desde la tele, digamos, cuáles son esas preguntas que se debe responder en los distintos espacios programáticos, en el matinal, en los noticieros, y sobre todo conectarnos como con aquellos sentimientos que están sintiendo hoy día esas audiencias para poder canalizar ese sentimiento hacia algo que desde la élite se ve como algo mucho más polarizado que lo que yo creo que está realmente el país. Hemos visto a través de plataformas de estudios como el que tenemos que hablar de Chile, que también ustedes han sido parte de esa plataforma, digamos, que hay una intención, todavía existe la confianza en que esta sociedad es un país viable, que como chilenos y sociedad de chilenas y chilenos somos viables, que hay mayor disposición al encuentro que al conflicto. Entonces, desde ahí creo que necesitamos hacer un silencio desde los medios para poder escuchar mejor a la audiencia y saber cuáles son las inquietudes y más que las inquietudes, cuáles son también las personas que queremos o que deben estar respondiendo a esas inquietudes en televisión. Juan Pablo, ¿y cuál crees tú que es la acción que debería realizarse para restablecer la confianza en los medios? Lo primero que a mí me gustaría decir es que no sé si en principio es bueno que la gente confíe en los medios, ¿no? Creo que es bueno que la ciudadanía tenga una visión crítica sobre los medios y que tenga la capacidad de problematizar lo que está en los medios, lo que no está en los medios. Y en ese sentido me parece que lo más importante es pluralizar la oferta y asegurarse de que todas las voces puedan ser escuchadas y tengan su canal. Creo que estamos en un momento en el cual además los públicos están fuertemente segmentados, ¿no? Piensen lo que ha pasado con los podcasts, con los canales de YouTube, ¿no? Hay una segmentación brutal. Esto es una historia personal, pero mi padre trabajaba era periodista de televisión y fue gerente de programación de televisión en su momento, en Uruguay. Y hace unos días mis hijos, que no lo conocieron, me preguntaron, bueno, ¿qué hacía el abuelo? ¿No? Entonces yo les conté, trabajaba en un canal de televisión, ¿sí? Y mis hijos me dijeron, papá, ¿qué es un canal? ¿No? ¿Qué hace un canal? ¿No? Y la función de mi padre, digamos, en el canal era que la gente no cambiara de canal entre programas y que siguiera lo más conectada posible a ese canal, ¿sí? Eso no existe más. La gente y los canales hoy generan muchísima audiencia en clips en Twitter o en YouTube, ¿sí? Y no en tiempo de aire, ¿no? Entonces yo creo que parte de lo que estamos viviendo es un proceso de pluralización de los medios y creo que, digamos, ahí la gente elige en qué medios confía y en cuáles no, y me parece que en eso yo soy bastante liberal y creo que está bien que la gente tenga visiones críticas sobre los medios a los cuales se expone. Es distinto, digamos, en términos, si uno lo piensa en términos de la misión de un canal público, ¿no? y de un canal estatal, que debiera, digamos, tratar de tener todas las voces ahí adentro. Pero creo que es una misión casi imposible, digamos, sería ir muy contra la corriente volver a pensar en tener un sistema de medios como el que teníamos y además en el cual la gente confía. Doris, pero para aquel medio que sí quiere ganarse la confianza de la gente, ¿cuál crees tú que debiera ser el camino? Que yo creo que Juan Pablo un poco lo ilumina también, ¿no? Con esta diversidad, ¿no? Como que sea plural. Es traer un poco a la televisión pública quizá esa pluralidad que hay afuera, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo un medio se gana la confianza? ¿O crees, digamos, como Juan Pablo, que quizá no es tan necesario, ¿no?
quizás la credibilidad sería más correcto, así como el concepto, Claro, por la ejemplo, credibilidad, porque hoy día, bueno, todo está en cuestión. Ese momento destituyente que comenzamos a vivir en Chile, entonces yo creo que ahí, bueno, hay varios elementos creo que se han conversado acá, que se han planteado en este seminario y que tienen que ver con, claro, primero buscar las fórmulas y también consultarlo, así como, bueno, cómo nos transformamos como medio de comunicación, como, que yo creo que eso es importante. Ahora, el, el creer que se va a lograr captar la audiencia y que va a ser todo fluido, maravilloso, bueno, tampoco va a ser, porque también existe esta, digamos, así como la oferta posible también tiene que ser diversa y ahí también apuntar a esa pluralidad que necesitamos, que yo creo que es necesario y efectivamente en un canal público debieran existir todas las voces posibles. Y además, tratar de aplicar también Juan Pablo lo decía, así como existen hoy día diferentes formas de comunicación, de medios, que quizás también podrían ponerse en función. Yo ahí me declaro absolutamente ignorante con los temas técnicos respecto de cómo debiera funcionar el canal, aplicar a ciertas alternativas que, que digamos que apunten a esta segmentación, a esta diversidad de público también que hay y que yo siento que ahí también falta un poco apuntar y que ayuda a los temas de discusión política y de reflexión como país, que ahí yo creo que todavía tenemos una deuda pendiente, o sea, para recobrar la credibilidad también tenemos que ayudar a que esos elementos de discusión y de reflexión se pongan en estos medios de comunicación y que efectivamente la ciudadanía también pueda tener su mirada crítica respecto de lo que se está discutiendo, pero que sin ninguna duda eso va a ayudar a potenciar el momento de transformación que estamos viviendo en nuestro país. O sea, para que exista una verdadera participación de la ciudadanía y este recobrar de credibilidad o de confianza, efectivamente tenemos que vivir un proceso reflexivo, crítico, para conquistar ese Chile distinto que soñamos y que dijimos, bueno, ya no queremos a los mismos de siempre solo en pantalla, sino que también nosotros impulsemos ese tipo de cosas y ahí yo creo que desde la ciudadanía también tenemos un rol importante que jugar y que no es solo a través del rating, sino que también esta idea de qué es lo que queremos ahí como constantemente estar consultando también. Exacto. Para que recobremos la credibilidad, como dice Dori, necesitamos abrirnos a la reflexión crítica, ¿no? Yo creo que eso es súper importante al interior de los medios, como ciudadano, y donde el rating no sea la última palabra, porque es como cuando una empresa se mide solamente por la utilidad y da lo mismo las implicancias que eso tenga en lo medioambiental, en lo económico, ¿cierto? Entonces, yo creo que esta pandemia y sus efectos actuales nos están desafiando a la calidad, nos están desafiando nuestro estilo de vida y nuestra calidad de vida. Creo que todos estamos aquí desde los territorios, desde la reflexión, el estudio de los medios. Tenemos que aportar todos a mejorar la calidad de vida de las personas, unir esfuerzos para mejorar, para erradicar la pobreza, para ganar en confianza interpersonal, en diálogo, en diversidad, en participación. Creo que Chile debería, esa es la gran revolución, la gran transformación que Chile necesita, creemos muchos de nosotros, en más espacios de diálogo, más espacios de participación, más apertura en los medios de comunicación, que el rating no tenga la última palabra. Y ahí los medios tienen que hacer el esfuerzo, tienen que abrirse a nuevas pautas, a nuevos rostros. Y todas estas cosas que hemos conversado de alguna manera nos han ayudado a reflexionar sobre este ámbito. En nombre de la Alianza de Comunicación y Pobreza, agradecerles a todas y a todos su tiempo, maravillosas reflexiones, destacadísimos panelistas, muchas gracias por su tiempo y el aporte que han hecho a esta instancia de conversación. Y de esta forma estamos cerrando esta versión del Seminario de Comunicación y Pobreza. Un abrazo a todos y a todas. Gracias Juan Pablo, Doris, Isabel. Que tengan muy buena tarde y a todos los que estuvieron acompañando igualmente. Muchas, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias, Nico. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Chao, chao.